Entonces, Santiago 4:17, ¿qué dice? Apoyémonos en la palabra. Si uno sabe hacerlo el bien y no lo hace, está pecando. ¿Cuántos de nosotros, teniendo el conocimiento, la verdad de la palabra, omitimos? A tu hermano que está pasando por necesidades, a tu hermano que está pasando por un problema específico, ¿cómo fue el socorro que tú acudiste hacia él? ¿Cómo fue cuando tú recibiste a Cristo? ¿Cómo fue cuando a ti te levantaron, cuando estabas pasando por dificultades, por situaciones difíciles? De la misma forma en que a ti te recogieron, nosotros deberíamos recoger al hermano que está al lado. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? No lo hacemos. Entonces, muchos creyentes piensan que el pecado consiste únicamente en hacer lo malo. Sin embargo, la palabra nos advierte sobre otro tipo de pecado, que es el de omisión. Este ocurre cuando sabemos de la voluntad de Dios, que es la acción correcta, pero decidimos no hacerla. Nos guardamos, nos callamos. No se trata solo de malas acciones, sino también de buenas acciones que dejamos de realizar por comodidad, por temor, por indiferencia o simplemente por egoísmo. Muchas veces nos cegamos, ¿cierto?, al dolor o a la enfermedad de tu hermano. Y eso no está bien, porque no es lo que te enseña la palabra. No se trata de solo malas acciones, sino también de buenas acciones que dejamos de realizar por comodidad, por temor, indiferencia o por egoísmo. Desglosemos el versículo. Desglosemos Santiago 4:17. Dice, la primera parte dice, el conocimiento trae responsabilidad. Cuando más conocemos de la verdad de Dios, mayor es nuestra obediencia. No basta con escuchar la palabra, debemos ponerla en práctica. ¿Y cómo la pones en práctica? Primero en mí y luego en los demás. Porque así, como tú aprendiste, como así te disciplinaron, como así te enseñaron, usted debería recoger a su hermano que está al lado. El no hacer el bien también es pecado. Guardar silencio cuando debemos hablar, no ayunar cuando podemos hacerlo, no perdonar cuando Dios nos llama a perdonar, no a compartir las escrituras ni evangelizar, son ejemplos de omisión. Usted, teniendo el conocimiento de la palabra, debe hablar de Dios, debe predicar la palabra, debe evangelizar. La fe verdadera se demuestra en acciones. Una fe viva no solo evita el mal, sino que busca activamente hacer el bien, amar al prójimo, obedecer a nuestro Dios. Llevémoslo a la vida cotidiana. Ver a alguien necesitado y no ayudarlo. Sabiendo que tu hermano está en dificultad, no lo haces, no lo ayudas. Es omisión y es pecado a los ojos de Dios. Así tal cual. No corregir con amor a un hermano que está en error o en un camino oscuro. De la misma forma que te corrigieron, corrige a tu hermano. Con amor. Con misericordia. Callar la verdad por miedo. ¿O qué dirán los demás? Vergüenza debemos tener a lo que hacíamos antes. Hoy en día tienes un camino limpio, verdadero, porque procesas la palabra de Cristo. Negarse a perdonar. ¿Qué te demanda la palabra? Perdona a tu hermano. Ignorar la injusticia cuando podemos actuar con verdad y amor. Una palabra que es para nuestros corazones, la que la debemos atesorar, pero practicarla. Y tú la practicas en tu diario vivir, en tu vida cotidiana, sobre todo con los tuyos. Nos vamos a apoyar en la palabra. Gálatas 6, del 1 al 3. Gálatas 6, del 1 al 3. ¿Qué dice? Hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Ayúdense cuando se encuentren en problemas
pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Si alguno se cree muy importante cuando en realidad no lo es, está engañándose a sí mismo. ¿Ve? No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Ya? Entonces, el pecado de omisión nos recuerda que Dios no solo examina lo que hacemos, sino también lo que dejamos de hacer. Y ahí donde está nuestro error, y nos caemos muchos. En pocas palabras, nos advierte que debemos tener con mucho cuidado, dice, en pocas palabras nos advierte que debemos tener mucho cuidado con la indiferencia y la pasividad y la desobediencia. Son silenciosas, pero tienen consecuencias espirituales. Si yo no obedezco, me voy quedando, durmiendo y voy retrocediendo, en vez de avanzar. Teniendo la verdad, conociendo de la verdad, así y todo, retrocedemos. Cada día de tu vida es una oportunidad para obedecer, para amar, para servir y para hacer el bien. No permitamos que la comodidad nos haga perder las oportunidades que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Hemos observado una realidad que se repite con frecuencia. Personas que se resisten al cambio prefieren quedarse tal como están. ¿Y dónde están? Dice, aunque ese lugar los esté destruyendo. ¿Conocen a personas así? Nosotros antes de entrar a Cristo estábamos así. Solamente pensábamos en nosotros, actuábamos como nosotros, el criterio que nosotros utilizábamos, estando bien, estando mal, pero no nos guiábamos y no nos disciplinábamos a través de la palabra. Dice, personas que prefieren la comodidad de lo conocido, aunque sea doloroso. Personas que odian el cambio, hasta que el precio de no cambiar se vuelve ya insostenible. Si usted no da ese paso, si usted no puede visualizar su error, va a seguir elodándose, va a seguir retrocediendo. Y la palabra no te enseña eso, tienes que avanzar, tienes que salir adelante porque nosotros somos entendedores de la palabra, pero para que la palabra pueda ser eficaz en nuestra vida, la debemos aplicarla. Y para aplicarla, la debes conocerla. Y para conocerla, la tienes que accionar. ¿Ya? ¿Quieren saber una gran verdad? El cambio no es opcional, es inevitable. Si yo quiero cambiar, si yo quiero transformarme, es necesario el cambio. Dar el paso. Dice, ¿quieren saber una verdad? El cambio no es opcional, es inevitable. Sí o sí debemos ir por el cambio y la transformación. Proverbios 21:16. Apoyémonos en la palabra. El que se aleja de la sabiduría se encamina a la destrucción. Tal cual. ¿Ya? Aferrarte a tu pasado te destruye más, te hunde, te encarcela y no te deja ser libre. Pero nos encanta estar atados, nos recordamos de cosas antiguas que nos tienen atados y no nos dejan crecer. En Cristo somos más que vencedores y somos nuevas criaturas. Por lo tanto, lo pasado debiese quedar atrás. Es necesario. Las personas que se resisten al cambio se prolonga su sufrimiento, dolor y angustia. Porque el cambio, aunque incómodo, es el principio y es el único camino hacia la vida eterna. No hay otro. No hay otro camino. ¿Ya? La resistencia al cambio es más que la elección. Dice, la resistencia al cambio no es más que la elección del dolor crónico. Sobre el dolor temporal del crecimiento, en pocas palabras, la máscara de la negación. Depende de cada uno de nosotros el cambio. La realidad del dolor no es cambiar la fachada, de decir todo está bien.
pero no resiste el peso de la vida. Tú te puedes maquillar, tú te puedes vestir bonito, pero por dentro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás aplicando la palabra para poder crecer, para poder avanzar? Es necesario el cambio. Hay muchos cristianos que les molesta el cambio. Hasta que no hasta que no cambiar duele más. Por miedo, tristeza, muerte, etc. Desglosemos el dolor. Cada vez se vuelve más crónico porque ya no se puede esconder. Va a saltar a la luz, tarde o temprano va a saltar a la luz. Lo que está gatillando en tu vida va a saltar a la luz. Miren, el versículo Proverbios 21:16, este proverbio enseña que no tomar buenas decisiones tiene consecuencias graves. Prudente es pensar antes de actuar. Ser imprudente es como cruzar una calle sin mirar si vienen vehículos. Ignorar la sabiduría te lleva a la ruina y al final te lleva a la muerte. ¿Eso qué nos quiere enseñar? ¿Qué nos quiere enseñar? Que tenemos que estar apercibidos. Nosotros ya tenemos la capacidad de poder diferenciar entre lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Pero muchas veces, ¿qué pasa con nuestra vida cotidiana? Con nuestros problemas, cuando estamos angustiados, temerosos, con dolor, con problemas. Nos dejamos engañar. ¿Por qué? Porque aflora primero un pensamiento, y ese pensamiento a lo mejor no es positivo, y te va a engañar, y tus emociones van a ser expuestas. Y si no estás bien cimentado, si no estás bajo una estructura que es la palabra, obviamente que te vas a tambalear. Y Dios no quiere eso. Dios quiere todo lo contrario. Por eso necesitamos herramientas. ¿Y cuál es la herramienta? Es la palabra. La palabra nos ayuda a crecer. 1 Corintios 3:6. Yo sembraré la semilla y Apolos la regó, pero Dios la hizo crecer. Hiciste lo correcto, pero tu confianza ¿dónde está? ¿En la semilla o en Dios que la va a hacer? En Dios, pues, ¿ya? Esta verdad no se debe olvidar. Podemos enseñar, podemos predicar, podemos discipular, podemos trabajar incansadamente, pero solo Dios puede hacer la transformación en nuestros corazones. La humildad permite crecer y valorar cada etapa de tu vida, con actitud abierta a descubrir oportunidades donde antes solo había dudas. ¿Ya? Reconocer que todo lo que ha nacido de nuevo ha sido por la gracia y el poder de Dios. Es tu fuente. Es ahí donde debemos apuntar. Reconocer que todo lo que ha nacido de nuevo ha sido por la gracia y el poder de Dios. Es ahí donde debemos reconocer que tus ojos ven como imposible, pero Dios lo hace posible. Porque en Cristo todo es posible. ¿Ya? Mateo 19:26. Jesús los miró y les dijo: esto es imposible para la gente, pero para Dios no hay nada imposible. La palabra nos enseña que la verdad debe comenzar primero en nosotros, limpiándonos nuestra propia conciencia antes de ser usada hacia los demás. Cuando la verdad se convierte en un ataque, pierde su propósito redentor. ¿Qué quiere decir? Salvador, libertador y liberador. Por eso debemos tener cuidado cómo aplicamos y cómo entendemos la palabra. Deja de buscar restauración y empieza a buscar, si hacemos lo contrario, deja de buscar restauración y empieza a buscar superioridad. Yo no necesito, tú necesitas.
¿Cuántas veces nos hemos sentido más superiores que otros o más grandes que otros? O míralo cómo está el hermano, mira cómo está él, yo no estoy así. Pero eso no te demanda la palabra. En cambio, cuando permitimos que la verdad no se examine, ojo, en cambio, cuando permitimos que la verdad no se examine, se vuelve una herramienta de limpieza interna que luego podemos compartir con los demás. ¿Ya? Apoyémonos en Juan 8:32. Conocerán la verdad y la verdad las hará libres. Todo pasa por la palabra. Si nosotros pudiésemos entender que aplicar la palabra, independientemente de la situación que estemos viviendo, nos va a cambiar nuestras vidas. Dice la libertad que produce, 8:32, la libertad que produce la verdad comienza en el que la recibe, no en el que la lanza contra otros, antes de usarla para corregir o señalar o confrontar. Ahí debemos tener cuidado. Es necesario dejar que esa misma verdad nos limpie a nosotros, nuestras motivaciones, nuestras heridas y nuestras propias inconsistencias. Porque muchas veces no estamos bien cimentados, entonces necesitamos que Cristo, que es la palabra, nos ayude a poder enfocarnos de acuerdo a lo que realmente necesita cada uno de nosotros. Si hoy siento el deseo y la necesidad de hablar la verdad a alguien, lo primero que debo tener en cuenta, si esta verdad ha hecho limpieza en mi propia vida, o solo estoy usando palabras correctas para atacar o ayudar. Debo tener el conocimiento, debo tener la sinceridad de que la palabra que estoy aplicando primero me sanó, primero me limpió, que soy un testimonio para poder hablarle al hermano que está al lado. ¿Cómo voy a hablar algo que no he practicado o cómo voy a decir algo que no he hecho? No va a tener verdad, van a ser simplemente palabras. Nuestro testimonio debe ser correcto a los ojos de Dios, no a los ojos del hombre. Muchas veces creemos que estamos en un camino correcto, pero a lo mejor no es lo que Dios quiere para tu vida, o no es lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida. Porque la verdad que no ha pasado primero por nosotros, difícilmente va a bendecir a quien la reciba. Por eso tengo que recibirla yo primero. Por eso tengo que yo comer primero. ¿Ya? Salmos 42, ¿qué nos dice? El Señor me sacó del peligro, me sacó de la oscuridad, me llevó a un lugar seguro y me dio la fortaleza para no caer. Entonces, ¿dónde me estoy apoyando? En la palabra. ¿Dónde está mi cimiento? En la palabra. ¿Cuál es mi estructura? La palabra, Cristo. ¿Ya? Dios nos libra de la angustia profunda, nos brinda estabilidad y dirección. La madurez empieza cuando dejas de usar el pasado como excusa. ¿Cuántas veces nosotros nos excusamos? No, déjame aquí nomás, no, yo soy así. No, Dios te demanda a otra, te manda a cambiar, a dar el paso. Dice, la madurez empieza cuando dejas de usar el pasado como excusa para seguir sangrando cuando entiendes que no necesitas olvidar a alguien, ni negar lo vivido, ni fingir que nos dolió. Solo dejar de abrir esa misma herida cada vez que la memoria vuelve a llamar o a tocar a la puerta. Porque hay personas que se quedan atrapadas, no por lo que le hicieron, sino por la forma en que siguen reviviendo su pasado. Está claro. En Cristo somos nuevas criaturas. Sanar es recuperar el poder de decir, me dolió, me lastimó, pero no me domina.
¿Cuántos de nosotros nos cuesta asumirla? ¿Cuántos de nosotros nos vemos envueltos en esa situación y nos cuesta salir? La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Esto está en Proverbios 9:11. Si nosotros tuviéramos la palabra, si nosotros tuviéramos la estructura de Cristo, nosotros tendríamos que, cada uno de nosotros tendría que tener estas 7 columnas impresas en su vida. La número 1, temor de Dios. No miedo enfermizo, sino respeto profundo por la verdad, por el bien y por lo sagrado. La humildad, reconocer que no lo sabes todo, que puedes caer y que necesitas corrección. 3, discernimiento, saber distinguir entre la voz de Dios, el ruido del ego y el impulso de pasiones descontroladas. 4, prudencia, pensar antes de actuar. No todo lo posible conviene, no todo lo que urge es importante. 5, templanza, dominar el deseo, la lengua, el enojo, el placer excesivo. 6, fortaleza, permanecer firmes cuando la vida te aprieta, cuando hay tensión, cuando hay cansancio, cuando hay persecución. 7, justicia, dar a Dios, a los demás y a uno mismo lo que corresponde: verdad, respeto, deber y rectitud. Estas 7 columnas de sabiduría son las virtudes que sostienen al hombre para que no viva arrastrado por el miedo, por el ego y por el deseo pecaminoso. Si nosotros tuviésemos esas 7 columnas o esas 7 llaves, nuestro andar sería diferente, nuestro actuar sería diferente, pero la verdad que no se aplica. Podrás aplicar de estas 7, 2, 3, 4, 5. Muchas veces aplicamos la angustia, el dolor, la enfermedad y hacemos caso omiso a la palabra. ¿Te has preguntado por qué debemos ser procesados? ¿Por qué es necesario? Sin duda, no ha sido fácil el experimentar el proceso que estás viviendo, pero entender que este proceso te transforma por completo tu vida y te establece con un diseño correcto, que el que quiere Dios para cada uno de nosotros, te hará tener paz, como dice la canción, en medio de la tormenta. La palabra nos enseña la muerte al mundo y a nuestro yo. Es la clave. Juan 12, 24. Juan 12, 24. Te digo la verdad, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano. Pero si cae en la tierra y muere, produce muchos granos. ¿Ya? La muerte aún, dice, la muerte aún antes, esas personas que se gozan de vernos experimentar el proceso difícil, servirá en las manos de Dios. Es doloroso sí, es agotador sí, en ocasiones no se entiende lo que está sucediendo, pero Dios sí sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Por eso, pero debes saber que este proceso te está moldeando para recibir tu verdadera identidad y ser de bendición en el reino de Dios. Por eso, en este día, te quiero decirte que no bajemos los brazos, no bajemos nuestra mirada, no bajemos nuestra visión. Si estamos siendo procesados, es por algo, es porque Cristo tiene algo mayor para tu vida. ¿Ya? Y aunque para muchos estés padeciendo, enterrado en el silencio, para Dios estás siendo equipado y preparado para ocupar
tu real posición. Naciste para gobernar y ser llamado hijo de Dios. Y lo debemos tener en cuenta. Ahora, ¿te has preguntado alguna vez por qué te duele la espalda? No es siempre físico. Es a veces todo lo que estás sosteniendo en silencio. Lo cargas en tu espalda. ¿Qué cargas? Dolor, amargura, enfermedades, tropiezos, responsabilidades que no son tuyas y las asumes y después se transforma en una culpa que no la puedes soltar y que te está rompiendo. Más abajo arde lo que no dices, la rabia, la contienda, palabras tragadas, límites que nunca pudiste superar. Y al final, en lo más profundo, está el miedo y la inseguridad. Miedo a soltar porque no sabes qué serías sin esa carga. Nos acostumbramos tanto a ese peso, a este dolor, que si se lo sacan, te sientes distinto. Pero no sabes que Dios es el que te está transformando, te está procesando. Dios no quiere que vivamos una vida así, cargada de nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras enfermedades. Él te quiere limpiar, te quiere sano. Pero aquí la verdad incomoda. No estás cansado, no estás cansada, estás saturado emocionalmente y tu cuerpo ya no quiere seguir pagando ese precio. Puedes seguir ignorándolo o empezar a liberarte de lo que llevas tantos años cargando. Solamente depende de ti, el cambio, la transformación. Deja ese peso que no es tuyo. Antes de sanar, tienes que aprender a soltar. Llevamos años pidiendo a Dios un milagro, mientras nos negamos a renunciar a aquello que está destruyendo nuestras vidas. Lo que decíamos al principio. El saber no te hace conocer a Dios. Llevamos años pidiendo a Dios un milagro, un cambio, una transformación, mientras nos negamos a renunciar a lo que realmente nos está destruyendo. ¿Cómo Dios va a poder hacer el cambio y la transformación en ti si aún tenemos cadenas que nos atan al pasado? Situaciones que no nos dejan visualizar ni ver lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Le pedimos libertad, pero volvemos a la esclavitud del pasado, de los errores, de los tropiezos. Le pedimos restauración, pero sigue abrazando la relación que nos aparta de Dios. Cualquier piedra que sea tropiezo para tu caminar, te desvía inmediatamente. No tienes la capacidad de pararte, de levantarte y seguir. Le pedimos sanidad, pero no abandonamos el pecado, el orgullo, la amargura, los hábitos que a poco están mutilando tu alma. No podemos decirle a Dios que cure una herida mientras insistimos en mantener ese cuchillo clavado en tu corazón. Y lo más terrible, que está en lo profundo de tu corazón. Que si te sacas ese cuchillo, tienes miedo o temor que te vas a desangrar. Pero la transformación lo requiere. No podemos pedirle a Dios que cure una herida mientras insistimos en mantener ese cuchillo clavado en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros sabemos lo que hay detrás de ese cuchillo. Ira, amargura, resentimiento, faltas de perdón. Y podemos seguir enumerando.
Pero ¿hasta cuándo? Si Dios no te demanda eso. Dios te demanda ser libre. Dios te demanda a obtener sanidad a través de su palabra. Dios te demanda a ser una persona nueva, un hombre nuevo, una mujer nueva, sanada, restaurada, liberada. ¿Para quién? Para Dios, para nosotros y para los que están detrás de nosotros. Pero si no lo entendemos, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a aplicar la palabra? No lo podemos hacer. Veamos qué nos dice la palabra en Mateo 5, del 29 al 30. Así que si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Es mejor que pierdas parte de tu cuerpo a que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Es mejor que pierdas parte de tu cuerpo a que todo el cuerpo sea echado al infierno. Suena así como un poco, un poco fuerte, pero así lo declara la palabra, así lo establece la palabra. Expliquémoslo. Jesús no estaba promoviendo una mutilación física. Está enseñando que todo aquello que no nos conduce, nos está enseñando que todo aquello que nos conduce al pecado debe ser quitado con decisión. Esa es la palabra, decisión. Si yo sé lo que me está afeando, si yo sé lo que estoy haciendo, si yo sé que está errado, estoy equivocado, estoy en pecado, ¿qué debo hacerlo? Sacarlo, cortarlo, como decía la palabra. Sácalo de tu vida. Pero es una decisión que debes tomar. Es tajante. No es, bueno, hoy día sí, mañana no. Si tú quieres el cambio, debes tomar la decisión de cortarla y sacarla de tu vida. Hay renuncias que duelen, pero quedarse donde hay renuncias que duelen, pero quedarse donde uno se está destruyendo, es mucho más peor. No lo podemos sobrellevar así, de esa forma. Como dice, Jesús no está promoviendo una mutilación física, sino te está enseñando a que tomes la decisión correcta de que lo malo, lo negativo, lo cortes y lo saques de tu vida. Pero es ya, es ahora, no es mañana, es ahora. Porque ahora tú necesitas el cambio, ahora tú necesitas la restauración, ahora tú necesitas la sanidad. Es ahora donde debes actuar con, como dice acá, decisión. La decisión es tuya. Tú decides de qué forma seguir caminando. Tienes el conocimiento, tienes el saber de la palabra, pero como el título decía, el saber de Dios no te hace conocer a Dios. Entonces, si nuestro andar no es como Dios establece, estamos equivocados, estamos cerrados. Y debemos tener ese cambio, esa transformación. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Fijémonos entonces, ¿qué nos rodea? Muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitémonos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Es increíble cómo la palabra nos puede ayudar a visualizar el error. Pero muchas veces estamos tan cegados a nuestro pasado que no nos deja ver. Y es ahí donde debemos tener el cuidado.
observar que habla del pecado, pero también del peso. Hay personas que no están viviendo, dice, hay personas que no están viviendo en un pecado, pero cargan amistades, conversaciones, entretenimientos, costumbres y decisiones que han apagado su pasión por Cristo. No todo peso es pecado, pero todo peso termina estorbando el crecimiento espiritual. Es ahí donde a lo que queremos llegar, darle el fundamento y la importancia de la palabra. ¿Cuántas cosas nos sacan? ¿Cuántas cosas le damos más importancia? De poder escuchar una prédica o leer la palabra, para que te ayude a adiestrarte a ti mismo, para que esa herramienta sea utilizada en tu vida. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta en el error nuestro, pero sí nos fijamos en el error de tu hermano? Y muchas veces llegamos a pecar contra esa situación. Lo vamos a ver más adelante. Jesús hizo una pregunta sorprendente al paralítico. ¿Quieres ser sano? Juan 5:6. ¿Qué dice? Juan 5:6. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que había estado enfermo tanto tiempo, le dijo, ¿te quieres sanar? Entonces la pregunta es, Jesús hizo una pregunta sorprendente al paralítico. ¿Quieres ser sano? La verdad de la pregunta no era si deseaba caminar. La verdadera pregunta era si estaba dispuesto a dejar atrás la vida que había conocido hace durante 38 años. Porque sanar implica cambiar y cambiar exige renunciar. Quieren que Dios cambie sus vidas, pero no quieren cambiar las decisiones. El milagro no era una licencia para seguir igual, era el comienzo de una nueva vida. Juan 5:14. Después Jesús lo encontró en el área del templo y le dijo, mira, estás sano, así que no peques más o te pasará algo peor. El milagro no era una licencia para seguir igual, era el comienzo de una nueva vida. Hay veces que nuestras oraciones están mal dirigidas. Señor, quítame este problema, cuando deberíamos decir, Señor, fortalece mi espíritu para vencer aquello que me está limitando a conocer y hacer la verdad. Santiago 4:3. Apoyémonos en la palabra. Y cuando le piden a Dios, no reciben nada porque la razón por la cual, dice, por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Cuando deberíamos decir, Señor, fortalece mi espíritu para vencer aquello que me llevó a este dilema. Tal vez hoy el Espíritu Santo te está diciendo, espera un poco. Tal vez te está diciendo, suéltalo. Y vas a vivir en libertad, dice, y vas a vivir la libertad que Dios promete. Siempre es más grande que aquello a lo que tu carne se resiste a soltar. Y vas a vivir la libertad que Dios promete. Siempre es más grande que aquello que tu carne se resiste a soltar. Muchas veces nos conformamos con tan poco y nos vemos más allá. Por eso debemos mirarnos y poder entender que la palabra la debemos aplicar, pero primeramente en nuestras vidas. La tomo, la recibo, me sano, me restauro
voy a poder emprender el camino, voy a poder caminar y voy a empezar a recoger a los que están a mi alrededor. ¿Por qué? Porque soy testimonio de la palabra. Pero muchas veces somos tan egoístas que muchas veces no miramos el más allá y nos conformamos con nuestra forma de vivir, aunque no es la que Dios quiera o lo que Dios quiere para nosotros. Por eso tenemos que sacar de nuestras vidas, soltar 4 cosas, que es la soberbia, que es la arrogancia, que es la prepotencia y la obstinación. Si nosotros tuviéramos la capacidad de accionar en nuestras vidas, sacando estos 4 elementos, estas 4 palabras, que no hacen más que lodar tu corazón, tu mente, tus emociones, estaríamos frente a cada uno de ustedes con una actitud diferente, con un actuar diferente. La soberbia es sentirse superior a los demás, es exceso. Dice superioridad y deseo excesivo de ser preferido por los demás. Es la raíz interna que te gobierna. Arrogancia, actitud altiva, jactanciosa, de quien se cree superior, desprecia las ideas ajenas y carece de humildad. Prepotencia, un nivel más grave, el abuso o alarde del poder o la autoridad, imponiéndose como superior sin sabiduría. Obstinación, terquedad extrema, incapacidad para cambiar de opinión, incluso frente a evidencias de que estás erróneo, equivocado. En resumen, representa trampas del ego que alejan a las personas, frenan el crecimiento personal y genera conflictos. No es casualidad que este síndrome se observe con mayor frecuencia en todos los entornos, inclusive en la iglesia. Vamos a dar un ejemplo, una metáfora. Tienen ojos para mirar lo que hacen los demás, una lengua larguísima para hablar de los demás. Critican, señalan, murmuran, inventan y juzgan, pero casi nunca se detienen a mirar la verdad más profunda de todas. Siguen viviendo atrapados en su pasado, en el lodo y en el fango. La gente envidiosa se pasa la vida observando lo ajeno, pendiente de tus pasos, de tus logros, de tus errores, de tus caídas y hasta de tus silencios. Siempre tienen una opinión lista para envenenar. Siempre se encuentran algo que decir cuando ven a alguien avanzar. Porque es más fácil criticar de abajo que trabajar en silencio para salir de donde estás. Es más fácil burlarse del que lucha por reconocer su error y salir de la mediocridad. Es más fácil desear que al otro le vaya mal que tener la disciplina para poder seguir construyendo una vida mejor. Pero así viven, hablando de todos, sin resolver sus propios conflictos. Se alimentan del chisme, de la comparación y del veneno y de la amargura. Porque no saben crear su propia luz. Entonces intentan enlodar y ensuciar a los demás. Y si estás viviendo rodeado de este tipo de personas, ¿qué debemos hacer? Alejarnos. Para demostrar, no para demostrar nada, no para pelear, no para rebajarte a su nivel. No es porque
la envidia, dice, ¿es por qué? Es porque la envidia contamina y te puede terminar ensuciando tu mente, tu paz y tu caminar. Por eso debemos tener la capacidad de saber con quién te estás juntando. Porque hay muchas personas que dicen ser tus amigos o amigas y en realidad no tienen buenos sentimientos y aflora todo lo contrario. En resumen, rodearte de personas que asumen, dice, rodearte de personas que celebran tus avances sin sentir que en ellos se pierde algo. No necesitas, dice, no necesitas. Ustedes saben de quién estoy hablando, ¿cierto? El ejemplo, porque no lo quise dar. Solamente estoy desglosando sus características. Dice, si vives rodeado de personas, lo mejor es alejarte. Ya la enumeramos, el por qué. Pero no para demostrar nada, no para pelear, no para rebajarte a su nivel. Es porque la envidia contamina y te puede contaminar, te puede terminar ensuciando tu mente, tu paz y tu caminar. Rodéate de personas que sumen, que se agraden, que celebren tus avances, tus logros, tus cambios, tus procesos, sin sentirse ellos mismos o nosotros mismos que se pierde algo nuestro. Estamos hablando de la envidia. De personas que te impulsan a crecer, a caminar, a seguir luchando, que te corrigen con verdad y con amor. Necesitas almas, corazones nobles y mentes que entiendan que tu brillo ajeno no apaga el suyo. Alégrate porque a tu amigo, compañero o hermano le está yendo bien, que está cambiando, que está luchando, que se está transformando, que está dando la pelea. Es el enfoque. Debemos considerar que la gente que está enferma, dolida y angustiada, siempre va a hablar de los demás. Siempre. Siempre en tu caminar te vas a topar con este tipo de personas. Pero la palabra te demanda alejarte. Ya lo vimos en los versículos. Por eso debemos ser sabios y trabajar en silencio para avanzar y no caer ni sumergirnos en el lodo. El lodo es tu pasado, es tu pecado, son tus cadenas, las que te están mutilando día a día si tú no haces el cambio, la transformación, la decisión de decir, quiero ser otro, quiero otra vida para mí, para los que están, para la familia, para los que están alrededor mío. Debemos tomar la decisión de poder entender que sin Cristo no somos nada. Y no, el saber de Dios no hace conocer a Dios, porque conocer a Dios es hacer las cosas que a Dios le agradan que uno haga. Por eso debemos disciplinarnos, por eso necesitamos la corrección, por eso necesitamos que Dios transforme nuestras vidas. Pero debo tomar la decisión de dar el paso, a pesar de. Ahí se dijo, dolores, angustias, enfermedades. Claro que el proceso te va a doler, te va a angustiar, va a ser difícil, pero es necesario. Es necesario que el alfarero te restaure de nuevo. Esas fisuras que estaban en tu vida ya no corren. Lo que se predicó anteriormente, a Dios le interesa tu presente y tu futuro, no tu pasado. Tu pasado quedó atrás en la cruz. Él la llevó a la cruz. Debemos entender de que de ahí nace el comienzo de una nueva vida. Pero esa nueva vida tiene que estar
eh, cimentada en los estatutos y en la palabra de nuestro Padre, que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero debemos ser obedientes. Y tenemos que entender que si te está procesando, es por algo. Es porque hay un llamado. Es porque tu identidad debe ser transformada, sanada, saneada, porque hay un propósito. Porque Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Pero sanos, transformados. Entonces debemos tomar la palabra y tratar, porque no es fácil, pero de llevarla. Por eso la palabra dice, toma tu cruz y sígueme. Aunque nos duela, debemos dar ese paso. Debemos tomar esa decisión. ¿Cuántas personas aún siguen atadas a su pasado, sabiendo que Dios les tiene un nuevo camino, un nuevo comienzo, una nueva vida, y siguen atadas? Pensamientos, emociones, los controlan, los van mutilando día a día. Y esas cadenas, en vez de soltarse, te están tirando más hacia atrás, hacia tu pasado. Y Dios no quiere eso en nuestras vidas. Dios quiere que seamos libres, sanos, ¿ya? Para poder restaurar nuestras vidas y así poder restaurar a sus familias, a sus seres queridos. Tenemos trabajo, hay una tarea que hacer, pero primeramente debemos cada uno de nosotros dar el paso inicial, que es más difícil, tomar la decisión. Yo quiero el cambio, yo quiero restauración, yo quiero una nueva vida en Cristo Jesús. Pero para eso tienes que dar ese paso importante en tu vida y tomar esa decisión. Una vez que tomas esa decisión, tu vida va a tener un cambio, va a tener una transformación. Y muchas veces ha sucedido que cuando decidimos tomar los caminos de nuestro Señor, nos viene de todo. Como que el mundo se te viene encima, se te viene todo en contra. Y uno dice, y se cuestiona y dice, pero si Dios es un Dios de amor, Él me va a consolar, me va a restaurar, me va a sanar, y mira cómo estoy, cómo me tiene. Pero es tu proceso. Algo está trabajando en ti, algo está sacando en ti, algo está procesando en ti, que es para tu bien. ¿Ya?